noches, muy bien, bienvenidos nuevamente a este episodio, a este programa. No nos veíamos desde el año pasado, nos tomamos bastante tiempo de descanso porque nos gusta descansar. Queremos también esta noche presentar a nuestra nueva integrante del podcast en este año, que es Julie, que nos va a acompañar en esta nueva temporada. Julita, un saludo. Hola, hola, ¿cómo están? De verdad es un gusto estar con ustedes aquí esta noche y pues con muchísimas expectativas. Ok, bien, vamos a hablar un poquito hoy y antes de entrar en el tema de esta noche, quiero preguntarles a ustedes y a los que están viéndonos, bueno, de 1 a 10, ¿cómo se consideran en cuanto a la humildad? Pero escúchame muy bien, de 1 a 10, autoevalúense. A ver, Marley, empecemos por Marley. Yo creo que un 9. A veces sí soy como un poquito egocéntrica. Ok. Falta un Julie. poquito de humildad. Bueno, yo digo que no sé, por ahí un 8, Okay. siendo realistas. Julie es más sincera, muy bien. Yo sí soy muy sincero y quiero aclarar a la gente que está viendo, mínimo, un 10. Si pudiera escoger 11, 12, sí puede, no se puede. Un 10, algo sencillo. Algo Sencillo, sí, básico. Es perfecto, sí. Humildad, humildad. Que 10, no más. Bueno, bienvenidos esta noche a todos los que nos acompañan. Esto se llama Influenciar. Dios. Hoy vamos a hablar sobre un tema específico con algo que tuvo lugar aquí en nuestro país y que, bueno, fue un problema, ¿cómo decirlo? Un problema político y diplomático y que a raíz o inspirado en ese problema, pues hoy tocamos este tema el día de hoy. Eso se titula Mi ego y yo. Yo no sé si ustedes vieron, pero al principio de año nosotros empezamos pues con una noticia, bueno, no era al principio, más bien sí, Ya llevamos días de haber iniciado. Sí, iniciando casi febrero, finalizando enero, hubo un problema entre los dos presidentes, el presidente de Colombia y el presidente de Estados Unidos, el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y empezaron con un tira y afloje de quién tiene más y quién puede más, y nuestro presidente dijo, no, yo no recibo ese avión en esas condiciones, y el otro presidente decía, no, bueno, entonces van a aranceles, impuestos sobre impuestos, y pague más, y bueno. Y todo esto creó un ambiente, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero a nivel de todo el país se creó un ambiente como de incertidumbre, de temor también para muchos, sobre todo para los empresarios, y la gente, como siempre, pues eligiendo bandos. Estaban los del lado de Donald Trump y los del lado de Petro. Aquí, ese ladito de allá, son los de Petro. ¡Ay, santo! Y yo ponía a pensar, ¿por qué siempre tratamos de elegir Un bando. bandos y no miramos desde la perspectiva como el Señor Jesucristo lo miraría, ¿sí? Y creo que hay un gran problema que es la raíz de muchas guerras y de una problemática que tuvo que ver y que casi nos cuesta a nosotros los colombianos muchísimos impuestos y muchísimo dinero, y es el ego. Porque yo podía ver ahí en cada persona, no aprendieron a manejar la diplomacia, y más bien era un tira y afloje de quién tiene más poder y quién puede más y quién es más orgulloso, y no se pudo. Y nosotros todos sabemos que, bueno, Donald Trump es un presidente que es peligroso, es un loco y es peligroso, y nuestro presidente lastimosamente tampoco supo manejar sus emociones y la diplomacia que se requiere para un problema como estos. Bueno, al final de cuentas no pasó mucho, pero sí nos deja ver precisamente
El tema que vamos a tocar hoy es el problema de ese ego que muchas veces enaltece al hombre y que mete en problemas a otros muchos. Bueno, y para eso es necesario definir la palabra ego, pues saber qué significa. Y viene desde el significado, su raíz es el latín, ¿sí? Y significa yo. Y Pero pues, en latín queremos escucharlo. no, yo no sé Díganos. pronunciar latín. Ni siquiera sé pronunciar bien el español, muchas veces, imagínense un latín. Bueno, y en la parte de psicología o la psíquica, es como el estudio o el reconocimiento de sí mismo, de la persona. En manera coloquial o bueno, en el diario vivir, el ego se reconoce como esa persona que se cree más o que tiende a ser más centrado en sí mismo que en otras personas o que en otras cosas, ¿sí? Se cree como más importante que los demás. Ese en cuanto al contexto del significado. Y hay un pasaje en la Biblia donde dice precisamente que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debería tener, ¿sí? Ajá. Y creo que es el gran problema, más adelante lo vamos a hablar, pero es un gran problema que se vive el día de hoy, porque siempre usted ve y usted está andando en la calle, usted está presente en el lugar donde usted habita, o en la empresa, o en el empleo y todo eso, y siempre es quién puede más o quién está por encima de quién. Y es el afán del hombre siempre de estar a la cabeza y de ser más grande que todos los demás. Y Sí, ese eso un es gran problema. algo natural. O sea, yo pienso que eso se vive incluso hasta en casa, ¿no? A veces las decisiones, ¿quién las toma? Yo puedo más, yo tal cosa. Y ¿Quién pues, manda más? ¿quién manda más? Sí. Yo o usted. Allá en la casa soy yo, pero pero es natural. Bueno, según la Biblia, el ego es orgullo y Dios lo aborrece, ¿sí? Es algo que está súper claro en Proverbios 8:13. Ego, orgullo, Dios lo odia. También tenemos, por ejemplo, la primera, pues no, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de arrogancia, de egolatría, ¿sí? Pero tenemos uno en particular que es el ejemplo de Lucifer. Así que es como la raíz de todo. Donde Ahí todo. inició. El egoísmo se originó en el cielo y se originó con Lucifer. Lucifer pensó que tenía todas las características para ser adorado y enaltecido. Y ese orgullo lo llevó a convertirse en Satanás. Y fue tanto ese orgullo que se convirtió en una ambición egoísta y lo llevó muy, muy lejos de donde él pretendía estar. Lo llevó al Seol, muy lejos del cielo. Yo no sé si ustedes se vieron la película esta, El abogado del diablo, que es una película viejita con Sí. Keanu Reeves. No, la no, verdad no la he visto. Oiga, ¿y por qué No somos tan viejos. O sea, en Porque blanco yo y sí. negro, ¿no? No. El abogado del diablo es una película buenísima con Al Pacino también. Ajá. Y Al Pacino representaba precisamente, era el mismo diablo, ¿sí? Y había una frase que decía, que impactaba mucho, era que decía, vanidad, mi pecado favorito. Y creo que tiene que ver mucho con lo que nosotros vemos, nosotros hablamos, y lo que Julie dice, la raíz de todo esto, que fue la vanidad de Satanás, de querer llegar a ser igual a Dios. No superior, porque obviamente sabe que eso es imposible, pero quería tener su trono a la misma altura de Dios y ser igual a Dios. Y allí es donde empieza, yo digo, el sello y la raíz de todos los pecados y todos los males: el egocentrismo, la vanidad, el mirarse a sí mismo y enaltecerse a sí mismo. Entonces es un gran problema. Mira que, por ejemplo, en Proverbios 18:1, me gusta mucho la versión de Palabra de Dios para Todos, que dice: el egoísta solo busca satisfacer sus caprichos y desprecia cualquier consejo que se le da. Okay. Básico, nada, no escucha consejo, no escucha razón, solamente lo que él tiene. Y más allá de su visión, nada está bien. Así es. Pero yo tengo una duda, una pregunta que me surge en el momento, y es, o sea, ¿dónde está esa línea delgada del amor propio para no pasar hasta el ego? Claro. Porque es muy importante, yo como cristiano,
tener un amor propio, porque la palabra de Dios dice, listo, donde dice que debemos amar primeramente a Dios y sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a mí mismo. Entonces, ¿en qué punto yo sé que estoy andando sobre ese amor propio para poder amar a los demás y a Dios sobre todas las cosas y no pasar la línea delgada del ego y llegar hasta el ego? ¿Ahí qué puedo hacer? Exacto. Yo pienso, perdón. Dale. Yo pienso que eso tiene que ver mucho cuando yo me veo a mí mismo y no respeto o no entiendo la posición de los demás. O sea, cuando es ego es cuando ya se centra en que la razón la tengo yo, las cosas se hacen como yo y más que yo no hay poder alguno, ¿sí? Entonces pienso que si es en ese momento cuando ya no pienso en los demás es cuando paso a la línea del ego. Eso es mi posición. Yo creo lo que dice Cristian es muy cierto, o sea, que para no ser egocéntrico entonces tengo que tener una autoestima de pronto baja o no quererme y creo que todo empieza desde la gran comisión o desde el gran mandamiento que el Señor Jesucristo nos dice, y es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, tampoco hay una posibilidad de poder amar a nuestro prójimo, ¿sí? Sí, total. Yo creo que la autoestima es válida siempre y cuando nosotros reconozcamos obviamente quiénes somos. Es que el problema está cuando queremos, y creo que es el problema siempre del hombre, que es cuando quiere ser más o tener un concepto más alto de lo que Dios lo ha creado o el que tiene Dios hacia uno. Ahora, yo pienso eso. La palabra de Dios es clara y habla que Dios mira de lejos al arrogante, al altivo, pero se acerca al humilde. El Señor Jesucristo nos enseñó que para seguirlo a Él, usted tiene que aprender a servir a los demás y hacerse humilde, que para seguirlo a Él había que negarse a sí mismo y hacer humilde. Entonces yo creo que el autoestima realmente que nosotros deberíamos encontrar no es la que nos ofrece el mundo, ni el espejo que ofrece el mundo, ni lo que los demás digan o las redes digan sobre nosotros. Creo que la autoestima real está en el propósito que nosotros tenemos aquí en la tierra, y ese único propósito lo encontramos cuando nos acercamos al Señor Jesucristo, a su palabra, ¿sí? Es allí donde aprendemos que tenemos quiénes somos, que tenemos valor, no por nosotros mismos, sino por el valor que Dios nos da, y que obviamente dependemos de su amor, dependemos de su misericordia, y que eso no puede sobrepasar al amor, a ese gran amor que nosotros debemos sentir por nuestro prójimo. No sé si me van a entender. Y eso es muy importante, porque es que muchas personas también caen en ese error. Yo no querer tener ego en mi vida o ser egocentrista, y pierdo ese amor propio también como persona. Entonces muchas veces hay muchas iglesias que enfatizan más en eso, en que seamos humildes, que seamos pobres, porque un rico, que yo no sé qué, bueno, muchas cosas que... Y ser humilde, en algún programa lo explicamos, ¿no? Que no era ser pobre, que no era humillarse tampoco, ¿sabes? No, pero saben que también el ser humildes también radica en el nacer de nuevo, en el saber que solamente en Él vamos a reconocer nuestra identidad real. Exacto. ¿Sí? Y saber que solamente en Jesús vamos a saber quiénes somos, porque sí, obviamente nosotros somos únicos y Dios nos ama a cada uno de una forma única, pero sin llegar a ser ególatras, sin llegar a ser orgullosos, porque nuestra identidad como hijos también nos llama a ser humildes. Por ejemplo, en Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy crucificado. Cuando dice estoy crucificado, significa que Él necesita morir a su yo para dejar que Cristo sea quien dirija su vida y quien gobierne sus pasos. Así es. Y Cristian decía algo también, que hay digamos que es una corriente que habla sobre el que ser humilde es ser pobre, es no aspirar, ser humillado también. Exacto, no aspirar a tener recursos o tener posesiones aquí en la tierra. Yo creo que eso está muy equivocado, pero hay otra línea que es la contraria, que es el extremo,
que se enfoca en hacer crecer el ego de la persona, en que tú eres... Tú eres capaz de Pero todo, es que ahora está tú lo puedes mucho, lograr. o es muy fuerte, el tú puedes, el tú lo haces posible, el muy poder está en humanista. tu que mente. es una delgada línea entre lo que es el evangelio o lo que Dios piensa realmente de nosotros y lo que es el positivismo, que también es muy peligroso dentro de la iglesia. Exactamente, y una de las formas de idolatría moderna, pues, es el ego y está como su fuente principal. Y lo que hemos hablado en muchos capítulos, y es las redes sociales. Uy, sí. O sea, ahí ya definitivamente vemos que es una puerta que se abrió súper especial para el enemigo para poder atacar todos los frentes. Ahora sí ya, si estaban asustados en la época de los 50, de los 60 por la llegada del televisión, ahora mire, estos aparaticos o esos aparatotes que tenemos también en nuestras casas, cómo están influyendo en la vida de nuestros hijos, a familiares, para los que no tenemos hijos, a nuestros líderes, a nuestros miembros de nuestras iglesias, y cómo estamos nosotros como líderes enfrentando esas situaciones que se viven. Porque sabemos que ahorita las redes sociales son las que mandan la parada, como dicen por ahí. Sí. ¿Y qué nosotros estamos haciendo para eso, para evitar eso? Y la Estos fuente podcasts. principal, eso, exactamente. Y la fuente principal de todo eso es el ego. Y usted mira de 10 reels que podemos observar, yo creo que 9 hablan sobre el ego, sobre que yo soy mejor, que yo tengo este carro, que tengo este jet, que tengo el mejor país, que tengo mejores aranceles, bueno, en fin, todo lo que hemos hablado durante esta noche. Entonces, eso es lo que muchas veces buscan, todo lo que estamos hablando, el poder satisfacer lo que yo soy y el poder enaltecerme, como ese 10 que soy en el tipo de rango en el ego. Entonces, lo que buscamos y lo que se vio, que faltó mencionar eso importante, de donde radicó el ego y cómo permitió a este animal hermoso que permitió envolver con sus mentiras a Eva y llegar y decirle, listo, pilas, porque según lo que yo entiendo, si usted Puede hace ser esto, Dios. usted puede ser como Dios. Sí, Y o ahí sea, le lo que pasa picó es donde que- era. Exacto, le dijo una verdad Una verdad. medias y lo que hizo fue como incitarla a que comiera porque iba a ser como se le iban a abrir sus ojos y iba a Yo poder creo, ¿ustedes creen que el hombre en sí mismo tiene como un deseo de grandeza por sí mismo? O sea, ¿tiene deseo de grandeza por el pecado? ¿O Dios lo puso con un deseo de grandeza desde que lo creó? Está difícil la Buena pregunta. pregunta. Vamos a apuntarla cuando nos presentemos allá. Le preguntamos. Pero yo creo Le que- quedamos debiendo la respuesta. ¿Ustedes creo qué que piensan viene. ahí? Pueden escribirnos y qué piensan al respecto, ¿sí? La próxima semana les traigo la respuesta porque yo tampoco traemos al pastor Marta. Cuando el que llega siempre tarde te sorprende. Milagros llegarán, milagros llegarán, todo eso que te falta hasta te sobrará. Milagros llegarán. Bueno, ya para concluir con este tema, yo creo que ese chip de grandeza, de autosuficiencia, yo creo que es lo metido, o es el sello del pecado o del enemigo a raíz de la rebelión que hubo en los cielos y todo eso. Y como ya lo habíamos dicho, la palabra de Dios dice, Dios desprecia, Dios mira de lejos, hay algo en contra de los principios de Dios que una persona puede estar marcada con eso. Yo creo que todos en alguna oportunidad hemos tenido ego en alguna medida, orgullo en alguna medida, y creo que todos los días también estamos trabajando con eso, que es la humildad, que realmente no es fácil, ¿sí? Es algo que se aprende día a día y es algo que a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través del poder transformador de la palabra de Dios, podemos ir transformando o podemos ir activando en nosotros esto de la humildad. Pero indudablemente es necesario para cada uno de nosotros poder acercarnos al Señor Jesucristo
poder ser humildes, poder acercarnos al reino de los cielos, llegar a ser humildes. Y en algún punto de nosotros, de nuestra vida, nos va a tocar humillarnos, ¿sí? A las buenas o a las malas, ¿sí? Cuando estemos en la presencia de Dios, los que nos hemos autohumillado o los que nunca se quisieron humillar, pues Dios los va a humillar de alguna manera. Queríamos dejarlo con esto porque entendemos que es un gran problema en cada uno de nosotros, y vuelvo y lo repito, en alguna medida siempre hemos manejado ese ego, ese orgullo, pero la idea es que nosotros podamos entender como el Señor Jesucristo, no, eso no lo dijo el Señor Jesucristo, eso lo dijo el apóstol Juan, ¿no? no el apóstol Juan el Bautista, ¿sí? Que es necesario que Él crezca ¿Para y qué? que yo mengue, ¿sí? Pero es una realidad en todos nosotros, ¿no? Para que el Señor Jesucristo, para que Él con su palabra, con sus frutos, pues los frutos del Espíritu Santo pueda crecer en nosotros, pues tenemos que menguar un poco más, ir quitando ese sello, ir quitando ese, ¿cómo decirlo? Ese látigo del orgullo, de la altivez, que tanto daño realmente le está haciendo a nuestro país, a familias enteras, a los matrimonios, y todo empieza es por vanidad, por ego, por altivez. Bueno, y también pues ya como para cerrar, Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino a la tierra para servir y no para ser servido. Ay, pues. Mire, La bueno, esperamos. esperamos que les haya gustado este episodio. Por favor, síganos en nuestro canal. Estamos en YouTube, estamos donde más, En TikTok. En Instagram. en Facebook. también, y en Spotify no estamos. No. Muy pronto, muy pronto. Muy pronto. Entonces, síganos en nuestras redes. Estamos allí en Twitter también. Y nos vemos en el próximo programa de esto que se llama Influencia Dios. Parte 3.